La Política Antártica Nacional de Argentina fue implementada en 1990 con el objetivo fundamental de afianzar los derechos argentinos de soberanía en la región. Además, establece como criterio orientador de la actividad argentina en la Antártida el mejoramiento de los conocimientos y la capacidad de prestación de servicios con el fin de aumentar la eficacia argentina en materia antártica. Y así, con la información que nos brinda Ladato, comenzamos con Antártida para principiantes. Este espacio donde nuestro compañero Cristian Lorenzo aborda todas esas cosas que siempre quisiste saber sobre la Antártida y que por ahí no sabías dónde buscar o dónde consultar. Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adri? Muy bien. Hola, Graciela. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno. Acá, listo para el nuevo programa. Bueno, en este nuevo programa que vas a abordar el tema de los programas nacionales antárticos. Así que bueno, te escuchamos. Bueno, mira, en realidad estaba pensando por dónde comenzar, que es como siempre el gran interrogante. Y se me ocurrió hacerlo desde una forma tal vez cotidiana, los invito en otra forma a los oyentes a que puedan, cuando tengan un minuto disponible, entrar a las redes, entrar a internet, poner en Google Instituto Antártico Argentino, cumplió 68 años. Ahí va a aparecer una nota que fue publicada por la Universidad Nacional de San Martín, y la idea un poco de la charla es no comenzar por el final, es decir, no comenzar definiendo qué son los programas nacionales antárticos, sino mostrar qué es lo que hacen o qué es lo que hace uno en particular, como para poder tratar de inferir a qué se dedican y cuál es la importancia. Bien. En esta nota que les comentaba, que salió publicada en este año, es una nota que indica que el Instituto Antártico Argentino cumplió el nuevo aniversario de creación. Uh-huh. Es una nota que tiene un componente, por un lado, donde muestra muchas imágenes, muchas fotos de esa situación, de aniversario, y también hay el contenido de la nota, lo que deja traslucir son las actividades que realiza el Instituto Antártico Argentino. De esta nota algunas pistas tenemos, si nos ponemos como una situación de hacernos preguntas. La primera es, ¿por qué es el aniversario del Instituto Antártico Argentino? ¿O cuántos años cumplió? ¿Hace cuánto tiempo se creó? Y acá aparece, creo que esta pregunta automáticamente nos desplaza a los orígenes del Instituto Antártico Argentino. Es decir, toda institución que está vinculada a las investigaciones científicas antárticas en algún momento tuvo su origen. Claro. Y en el caso argentino, algo muy importante a tener en cuenta es que fue creado antes de la firma del Tratado Antártico. Para aquellos oyentes que nos están escuchando, simplemente recordarles que el Tratado Antártico se firmó en el año 1959. Y les decía que el Instituto Antártico Argentino se creó con anterioridad a esta firma del tratado, y esto lo convierte en una institución pionera en las investigaciones científicas antárticas. Entonces nos estamos ubicando a principios de los años 50, en el año 51 se crea el Instituto Antártico Argentino, y Argentina en ese momento se convierte a través de esta institución en pionera en investigaciones científicas antárticas. Bien. Eso es un dato, me parece que importante para tener en cuenta a la hora de entender que la importancia que particularmente tiene el Instituto Antártico Argentino a nivel mundial. Cris, consulta. Vos dijiste que el Instituto Antártico Argentino es pionero en tanto institución que aborda los trabajos de investigación en toda la Antártida. ¿Sabés, conocés o existe algún relevamiento respecto a si es el primero en que se crea con este origen, o mejor dicho, con este fin en el mundo, o si había algún otro tipo de instituto anterior? No, es conocido como una institución pionera en ese sentido, Bien. es decir, como la primera que se dedica específicamente
a nivel mundial en investigación antártica. Claro, muy importante. Recordemos que Argentina, vamos hilando un poco con los programas anteriores, que tiene presencia ininterrumpida en el continente desde 1904. Entonces Exacto. este es otro indicador importante de la presencia o del rol que tiene las conexiones de Argentina con la Antártida. Total. Tal vez pueda ser interesante tratar de entender que toda institución científica que se dedica a cuestiones antárticas está ubicado dentro de toda una estructura burocrática del Estado Nacional. Claro. Es decir, esto que voy a comentar para la experiencia o para el caso argentino también vale para otros países que tienen sus programas nacionales antárticos o sus equivalentes a institutos antárticos, nacionales antárticos. Y en el caso argentino tiene la particularidad que durante mucho tiempo estuvo en la órbita de defensa, del Ministerio de Defensa. Sí. Desde 1952 hasta el año 2003. Es decir, más de 4 décadas el Instituto Antártico Argentino estuvo dentro de la órbita de defensa. Y a partir de ese año, el año 2003, hasta este momento, el instituto está dentro de la órbita de la Cancillería Argentina. Claro. Bien. Esto también me parece que es, que nos permite ubicar un poco sobre la orientación, sobre la política argentina es una política de largo plazo, y dentro de ese largo plazo lo interesante es ver cómo institucionalmente cambia de una órbita a otra, de la defensa a la parte de la Cancillería. Sí. Y veamos que este cambio se hace en periodo democrático. Claro. Después de la vuelta de la democracia, todas las actividades científicas antárticas seguían dentro de la órbita militar, dentro de la órbita de defensa, y recién, ya en los primeros años del siglo XXI, es cuando cambia y pasa a estar dentro de la órbita de la Cancillería. Claro. Y Cristian, te hago una consulta. Teniendo en cuenta los programas anteriores y que nos has explicado tantos temas tan importantes en todo este sistema que es inmenso y que estamos descubriendo junto con los oyentes, ¿qué tiene que ver la DNA con esto? ¿Tiene algo que ver? ¿Cómo está relacionado? Sí. ¿O qué es la DNA? ¿O qué es la DNA? Claro, también bueno, podríamos empezar también por ahí. Una muy buena pregunta. Sí, volviendo a la mirada histórica, que era como contar un poco la película de largo plazo, como para saber dónde estamos parados y para dónde vamos. Sí. En el año, les había dicho que el tratado se firmó en el año 1959 y que desde el año 51 se había creado el Instituto Antártico. Del 52 al 2003 estaba en el ámbito de la defensa y del 2004 hasta ahora en Cancillería. En el medio, desde su creación hasta ahora, en el año 69 se crea la dependencia de la Dirección Nacional, lo que se llama la DNA, que es la Dirección Nacional del Antártico. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, el Instituto Antártico Argentino estaría como por debajo de o si se quiere, si se puede llamar así, o pertenece a la Dirección Nacional del Antártico. La Dirección Nacional del Antártico, o la DNA como se la suele conocer, se encarga de todo lo que tiene que ver con la programación, planeamiento, coordinación, la dirección, control y toda la difusión que está relacionada con la actividad antártica argentina. Y ahí tiene dos cuestiones que son importantes. Una cuestión que es importante es que lo que se busca de alguna forma es cumplir con las prioridades de la política nacional antártica y los objetivos, claramente. Claro, y Cristian, te hago una consulta. ¿Y quién establece esa política antártica? O sea, que hay una diferencia entre la política antártica y los programas, ¿no es cierto? Digo. Sí. Bien. Una cosa, están en la política antártica, están los objetivos, ¿sí? y las actividades científicas están como encuadradas o buscan apoyar justamente o son un medio para llegar a ese fin. Bien. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿a qué se dedica el Instituto Antártico? Que Claro. sería en la práctica o como
qué es lo que hace. Y ahí lo que sí me parece, algunos datos que me parece, primero ir a lo concreto, es que hay algunos temas que interesan, básicamente. Bueno, ¿cuáles son los criterios de inclusión o exclusión de esos temas? Bueno, justamente volvemos a los grandes lineamientos de la política argentina, que tiene que ver con su histórica vinculación con la Antártida. Uno de los temas que aparece en general, si ven las investigaciones científicas que se hacen en el Instituto Antártico Argentino, son las conexiones que tiene la Antártida con el territorio sudamericano, en particular con la Argentina, claramente, ¿no? Entonces, en esas investigaciones lo que buscan es mostrar las relaciones que hay a nivel biogeográfico, en el pasado geológico, entre la Antártida y la parte y la Argentina, claramente. Y eso tiene que ver con el reclamo que tiene Argentina. Claro. Cris, y aprovechando que estabas justamente tratando esta cuestión de los temas, ¿no?, prioritarios para investigar o para la investigación sobre la Antártida, podríamos decir, como para concluir, que cada país, o en este caso la Argentina, tiene una política antártica específica que tiene sus objetivos, sus estrategias, como vos dijiste, y que es llevada a cabo, o como se dice vulgarmente, bajada, ¿no?, implementada por los programas nacionales antárticos. Y sigo la pregunta, esa sería la primera, además de la cuestión de las investigaciones, ¿qué otros elementos componen estos programas nacionales? Hay un punto, me parece, que es transversal en todo esto, es que es el rol que tiene la ciencia en el marco del sistema del Tratado Antártico, y es que básicamente es fundamental, es imprescindible en todo esto. Recordemos que con la firma del Tratado Antártico, a partir de ese momento la Antártida se convierte en una zona de paz, donde se pueden hacer actividades científicas y donde las colaboraciones entre los países es un aspecto central en estas reglas de juego que empiezan a tener vigencia a partir del año 59. Entonces, para todos los países que están o que forman parte de este sistema, hacer ciencia en la Antártida es prioritario. Tiene, por un lado, hace a este compromiso asumido internacionalmente entre todos los estados, pero también al mismo tiempo está relacionado con los intereses de largo plazo que tiene cada uno de estos países. Claro. Entonces hay como un doble juego permanente entre lo internacional y lo nacional, el interés nacional, que está más relacionado con el largo plazo. Y me habías preguntado sobre los componentes que tiene un programa nacional antártico. Los programas científicos. Entonces tenemos un gran componente, así muy rápidamente, porque ya me indicaste el tiempo que quedaba. A mí me toca ser la sicaria del tiempo. Exactamente. Bueno, voy al punto. Yo te había comentado que las conexiones entre la Antártida y el territorio sudamericano argentino es uno de los puntos importantes. Otro de los puntos también que sobre los cuales se investiga son, apunta a los efectos que tiene el cambio climático en la península antártica. Ese es otro tema también. Y después hay otro tema, hay muchas líneas de investigaciones, entre ellas algunas que están más vinculados a la capa de ozono y los efectos sobre la biodiversidad marina y terrestre, y hay otros, y esto lo dejamos para un próximo programa, que tiene que ver con investigaciones que se hacen en ciencias sociales y humanidades vinculadas a la Antártida. Y por último, quisiera resaltar algo que me parece central en todo esto, y que en el caso argentino, al menos personalmente, lo vengo viendo en los últimos años como algo súper positivo que pase, y es que se están haciendo o tienen cada vez más visibilidad las iniciativas de divulgación científica. Que esto justamente permite tender puentes entre la investigación científica y la sociedad, así en términos generales hablando, ¿no? Total, de manera tal de también poder llevar todo este conocimiento, ¿no?, a, como generalmente dicen, el ciudadano de pie, que no es una frase que me guste mucho, ¿no?, pero a la sociedad en general, ¿no?, que por ahí es también uno de los objetivos y la idea de este programa y de esta columna específicamente. Y por último, sugerir en YouTube, en Internet, pueden poner Pasión Antártica, y ahí aparece una serie como de episodios que están, en la que investigadores del Instituto Antártico Argentino cuentan sobre sus actividades, y también les permitiría a la audiencia conocer un poquito más sobre lo que hacen.
Cristian, y yo me quedé con esto que vos dijiste, que uno de los grandes temas es justamente el tema de las iniciativas de divulgación científica. En la Argentina, ¿hay algún organismo que tenga como responsabilidad o que unifique el tema de la divulgación científica sobre la Antártida? ¿Tenés idea? Mira, digamos, los que están, el Instituto Antártico Argentino realiza divulgación científica sobre Antártida. Sí. Ellos se especializan en eso, y creo que por ahí tal vez te orientaría la respuesta. Bien. Después existen actividades científicas muy diversas y está muy descentralizado todo, pero creo donde se concentra todo esto en forma muy fuerte es en el Instituto Antártico Argentino. Bien. En Tierra del Fuego también hay iniciativas de divulgación científica en las distintas universidades y en los centros de investigación. Bien. Perfecto, Cris. Bueno, te agradecemos mucho la entrega de Antártida para Principiantes del día de hoy y esperamos contactarte para la semana que viene. Y perdón, Graciela, y en este programa también, claramente. Lógico. Total. Bueno, nos vemos el próximo programa. Bueno, hasta el próximo programa, Cristian. Gracias. Estábamos hablando con Cristian Lorenzo, doctor en Relaciones Internacionales, docente investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, investigador del CONICET y miembro del Comité Permanente en Ciencias Sociales y Humanidades del ESCAR. En esta oportunidad nos comentó acerca de los programas nacionales antárticos y la política antártica. Si les queda por ahí alguna duda o pregunta para hacerle a Cristian, les recordamos que pueden comunicarse con nosotras al 426-130, por WhatsApp al 15 55 89 41 o seguirnos por las redes sociales con el usuario @Radio UNTDF.